Estimados amigos y amigas, estimados lectores, este día vamos a estudiar una importante expresión del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Es una expresión que Jesucristo la usó en este versículo. Y entonces vendrá el fin. Esta expresión la dijo Jesucristo a 4 de sus discípulos: Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Por favor, vean Marcos capítulo 13, versículo 3 y comparen con Mateo 24, versículo 3. Esos apóstoles estaban interesados en saber cuándo vendría el fin del mundo. Le habían pedido una señal que les ayudara a darse cuenta que el fin estaba llegando. Y Jesús les dio muchos detalles sobre lo que deberían esperar que ocurra en el futuro. La frase que estamos estudiando está en Mateo capítulo 24, versículo 14. Les invito a leerla en diferentes traducciones. La traducción del Nuevo Mundo dice, Mateo 24, 14: Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La traducción en lenguaje actual, 2002, dice: El fin del mundo llegará cuando las buenas noticias del reino de Dios sean anunciadas en toda la tierra y todo el mundo las haya escuchado. La traducción Palabra de Dios para Todos, 2008, dice: Y estas buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. La traducción Nueva Versión Internacional dice: Y este evangelio del reino se predicarán en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las buenas nuevas del reino según Jesucristo. Después de su resurrección, Jesucristo dio a sus discípulos instrucciones claras sobre lo que tenían que predicar en todo el mundo. Leamos el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44 hasta el 48. Enseguida les dijo: Estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Entonces les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las Escrituras, y les dijo: De esta manera está escrito, que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes han de ser testigos de estas cosas. Las buenas noticias del reino. Está muy claro que Jesús se refiere a las buenas noticias del reino de Dios, ¿verdad? Pero, ¿qué precisamente son estas buenas noticias? ¿Hay manera de saberlo? Sí, la hay. Descubriremos qué contenían esas buenas nuevas del reino examinando lo que los apóstoles enseñaron. Así lograremos entender el tema. Dado que el apóstol Pablo es el más prominente en la difusión de estas noticias, veamos lo que enseñaba. Pablo en Roma. En Hechos, capítulo 28, versículo 23, Pablo nos dice en qué consistían las buenas noticias del reino de Dios que él difundía. Leamos. Entonces hicieron los arreglos para un día con él,
y vinieron a él en mayor número a su alojamiento. Y él les explicó el asunto, dando testimonio cabal respecto al reino de Dios y tratando de persuadirlos respecto a Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas, desde la mañana hasta el atardecer. Aquí tenemos en la ilustración a Pablo en Roma, hablando con sus compatriotas, con otros judíos, y queriendo explicar con lógica y con evidencia de las Escrituras que Jesucristo era el Mesías. Pablo en Atenas. Ahora veamos lo que Pablo decía acerca de Jesús en Atenas. Veamos lo que les dijo a los filósofos de Atenas. Leamos el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 30 al 31. Cierto, Dios ha pasado por alto los tiempos de tal ignorancia. Sin embargo, ahora está diciendo a la humanidad que todos, en todas partes, se arrepientan. Porque ha fijado un día en que se propone juzgar la tierra habitada con justicia, por un varón, a quien ha nombrado y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. En la ilustración vemos a Pablo hablando a los filósofos en Atenas. De lo que hemos leído, podemos resumir que lo que Pablo enseñaba como buenas nuevas del reino de Dios era información acerca de Jesucristo. Que Jesucristo es el Mesías enviado por Dios. La ley dada a Moisés y los libros de los profetas hebreos daban evidencia clara de este hecho. Que Jesucristo murió, que fue condenado injustamente por las autoridades religiosas judías, pero que Dios lo resucitó, suministrando de esa manera un sacrificio perfecto por los pecados de los humanos que se arrepienten. Que Dios nombró a Jesucristo como juez de toda la tierra habitada. Que Jesucristo juzgará con justicia. Toda esta información tan valiosa son las buenas nuevas del reino de Dios. La humanidad necesita saber que Dios de esta manera ha abierto el camino, la oportunidad de obtener la vida eterna. Pablo, en su primera carta a los Corintios, les recuerda a sus hermanos cristianos que tienen que seguir proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. 1 Corintios capítulo 11 y versículo 26. Lo que Pedro enseñó a Cornelio. Ahora examinemos lo que el apóstol Pedro enseñó a Cornelio, el centurión romano que recibió instrucciones de un ángel. El libro de Hechos capítulo 11, versículo 12 al 14, registra las instrucciones del ángel. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin vacilar. Estos 6 hermanos que están aquí me acompañaron a la casa de Cornelio. Él nos contó que había visto un ángel en su casa, diciéndole: envía a algunos hombres a la ciudad de Jope a traer aquí a Simón, al quien también llaman Pedro, y él te dará un mensaje por medio del cual te salvarás tú y todos los que viven en tu casa. Aquí vemos a Cornelio recibiendo al ángel y las instrucciones para llamar al apóstol Pedro. Las buenas nuevas del reino según el apóstol Pedro. El registro de lo que Pedro dijo a Cornelio está en Hechos, capítulo 10, versículo 34
al 43. Leámoslo. Ante aquello, Pedro abrió la boca y dijo: con certeza percibo que Dios no es parcial, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia, le es acepto. Él envió la palabra a los hijos de Israel para declararles las buenas nuevas de paz mediante Jesucristo. Este es Señor de todos los demás. Ustedes conocen el tema acerca del cual se habló por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, a saber, que Jesús, que era de Nazaret, como Dios lo ungió con Espíritu Santo y poder, y fue por la tierra haciendo bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en el país de los judíos como en Jerusalén. Pero ellos también lo eliminaron colgándolo en un madero. Dios levantó a éste al tercer día y le concedió manifestarse, no a todo el pueblo, sino a testigos nombrados de antemano por Dios, a nosotros que comimos y bebimos con él después que se levantó de entre los muertos. También nos ordenó que predicáramos al pueblo y que diéramos testimonio cabal de que éste es aquel de quien Dios ha decretado que sea juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que pone fe en él consigue perdón de pecados mediante su nombre. Mientras Pedro todavía estaba hablando acerca de estos asuntos, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Como hemos leído, el testimonio del apóstol Pedro era el mismo que el testimonio del apóstol Pablo. Y Pablo dijo que era el testimonio cabal del reino de Dios. Dicho de otra manera, Pablo y Pedro estaban dando testimonio a todas las naciones, las buenas nuevas del reino de Dios. De modo que es correcto decir que desde el tiempo de los apóstoles se están cumpliendo las palabras de Jesús registradas en Mateo 24:14. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De modo que por casi 2000 años se están predicando las buenas nuevas del reino de Dios, y se continuará haciendo hasta que llegue el fin. Aquí tenemos una ilustración donde Pedro está llegando a la casa de Cornelio, y Cornelio lo está recibiendo amablemente, se inclina delante de Pedro. En esta otra ilustración vemos a Pedro dando testimonio cabal a Cornelio y a toda su familia, a toda su casa. Un vergonzoso mito religioso. Algunas agrupaciones religiosas que se autoproclaman el único canal que Dios usa, la organización de Dios, el remanente del pueblo de Dios, están empeñadas en difundir un vergonzoso mito religioso. Están diciendo que solo ellos están predicando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo que es peor aún, han distorsionado las buenas nuevas del reino de Dios que los apóstoles predicaron. Están diciendo que lo que los apóstoles predicaron ya no es aplicable para nuestro tiempo. Están diciendo que es otro el mensaje que hay que difundir para nuestro tiempo. No están enseñando a la gente lo que realmente dice la Biblia. Más bien enseñan el dogma, el credo, lo que enseña la organización. Es más, están diciendo a la gente que si no pertenecen a la organización, no se salvarán. Un verdadero engaño religioso.
Una comparación de lo que dijo Jesús y lo que predicaban Pedro y Pablo nos hacen ver que es el mismo mensaje. Por 2000 años, los verdaderos discípulos de Cristo han enseñado a todas las naciones estas buenas nuevas, que, según las Escrituras, el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y sobre la base de su nombre se predicarían arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, hasta que Él llegue. Tal vez algún cristiano verdadero se pregunte, ¿hasta cuándo predicaremos este mensaje? El apóstol Pablo entendía muy bien su misión, y esa misión es lo que todo cristiano tiene que ejecutar. Pablo le recordó a sus hermanos cristianos de Corinto esta misión. Vamos a leer la carta a los Corintios capítulo 11 versículo 26. Porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. De modo que están muy equivocados los falsos maestros que dicen ser cristianos. No tienen la aprobación de Cristo. Cristo no les ha autorizado a cambiar el mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios. Para el siglo XXI, este mensaje tiene que seguir difundiéndose hasta que Él llegue, hasta que Cristo llegue. Dicho de otra manera, hasta que llegue el fin de este mundo. Que Dios los castigue. Fue el apóstol Pablo quien escribió estas palabras en su carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 8 y 9. Sin embargo, aunque nosotros o un ángel del cielo les declarara como buenas nuevas algo que fuera más allá de lo que nosotros les declaramos como buenas nuevas, sea maldito. Traducción del Nuevo Mundo. Ahora veamos el versículo 9. Vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue. La traducción del lenguaje actual. Así es, una poderosa clase clerical está por recibir su castigo de manos del Hijo de Dios, Jesucristo. Leamos lo que dice segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 al 10. Entonces realmente será revelado el desaforado, a quien el Señor Jesús eliminará por el espíritu de su boca y reducirá a nada por la manifestación de su presencia. Pero la presencia del desaforado es según la operación de Satanás, con toda obra poderosa y señales y portentos presagiosos mentirosos, y con todo engaño injusto para los que están pereciendo, como retribución, porque no aceptaron el amor de la verdad para que fueran salvos. Este hombre del desafuero, esta secta de Nicolás que Jesús odia, se alza a sí mismo en el templo de Dios y se ha atrevido a cambiar las buenas nuevas del reino de Dios. Compare con Revelación capítulo 2 y versículo 6. Fin del artículo.